Y bueno, pues ya digo, antes me quiero centrar en explicar lo que es, para quien no conozca el Área 51, ¿no? El Área 51 es una base ultra secreta en su momento, hasta que se hizo famoso en los años 90, 80. Y bueno, pues está en el estado de Nevada. Aquí vemos más o menos el mapa de la costa oeste, ¿no? Ahí vemos Las Vegas. Bueno, pues si vemos un punto al norte casi perfecto de Las Vegas y miramos un circulito, vamos a hacer un poquito más de zoom, pues ahí hay una parte donde pone Rachel, pues debajo de Rachel, ese círculo de arena, ahí es donde se encuentra exactamente lo que es la base en sí, porque el perímetro del área 51 es enorme, es casi como Asturias, para que se haga la idea los espectadores. O sea que es una cosa brutal. Luego comentaré una anécdota sobre el tema del espacio aéreo del área 51. Y como digo, bueno, pues sobre todo, justo ya después de terminar la Segunda Guerra Mundial y ya con el inicio de la Guerra Fría, bueno, pues Estados Unidos, no solamente este, ha necesitado varios sitios para probar primero las armas nucleares, y ese sitio, pues como digo, lo más cercano que tiene son Las Vegas, pero claro, eso es el Death Valley, es el Valle de la Muerte, ¿no? Y por lo tanto, al ser un desierto, pues no hay población alrededor, y allí pues se pudo experimentar con toda la tranquilidad del mundo, pues con esas bombas, primeras bombas nucleares de Estados Unidos, ¿no? Después de eso, a raíz de saber que era un sitio perfecto para ocultar cosas, bueno, pues es cuando se empiezan a probar aviones de lo último que en ese momento tenía tanto la USAF, lo que es el Ejército del Aire norteamericano, como la CIA. Y de ahí que luego con el tiempo, cuando se ha desclasificado, pues se ha sabido que aviones como aquí tenemos lo que es la base más de cerca, propiamente dicho, ahí se han probado aviones de lo último, ¿no? El U-2, el Blackbird, F-117, aviones que son bastante conocidos, no solamente en el medio aeronáutico, sino en la población general. Yo creo que a muchos seguro que le suena, por lo menos. Y bueno, luego ya teorías más de conspiración, pues dicen que esa base, que ya de por sí, si vemos a la izquierda, la pista que hay a la izquierda, normalmente las pistas comunes, como es la de Barajas o Palma de Mallorca, porque son de 3,5 kilómetros aproximadamente. Y aquí, sí, sin embargo, tenemos la pista conocida más larga del mundo, que creo que llega casi a 9 kilómetros. Bueno, aquí pues uno puede empezar a entender qué clase de prototipos deben de estar probando para que necesiten semejante longitud de pista, ¿no? Luego, aparte, no sé si se ve bien en la imagen, pero dentro de lo que es el salar, ahí hay pues como otras 4 pistas más. O sea bueno, es un complejo bastante grande. Y como decía, hay conspiraciones que comentan que lo más importante de la base no es lo que se ve a simple vista desde satélites, sino que habría, bueno, pues bastante un complejo muy grande en el subsuelo, ¿no? No me extrañaría porque, bueno, Estados Unidos con la ingente cantidad de dinero que tiene para tales necesidades, pues tiene recursos de sobra para poder preparar una base subterránea aquí y en cualquier lado, ¿no? Entonces, francamente, no me sorprendería, ¿no? Pero ya digo, para que el espectador se haga un poco la idea de cuándo empezó y para qué, ¿no? Fue el motivo y todo lo que se ha ido haciendo. Por supuesto, la base ha ido creciendo y bueno, esta es una foto, no es de la más reciente, pero bueno, sí que más o menos el complejo es el que hay, ¿no? Como decía, pues ahí es donde se empiezan a probar. Eso fue el primer trabajo que tuvo la base. Luego ha habido más adelante, sobre todo en los años 90, problemas de salud y demás de alguna población pequeñita cercana, en la que ni siquiera, bueno, está en secreta esa base, que ni siquiera ante un tema de salud, pues ningún gobernador, ningún juez ha podido hacer nada, porque no hay quien se pueda meter dentro de lo que es las instalaciones e investigar nada. Y bueno, también empieza un poco a hacerse famoso una vez que se descubre, ahora veremos por qué, ¿no? Se descubre lo que es el Área 51,
pero también hay bueno, algunas cooperaciones o gente que ha investigado y que sabe más que yo sobre el tema OVNI, que aquello que se prueba en el Área 51 pues vendría un poco a raíz del famoso caso Roswell, que también para el que no lo conozca, pues bueno, fue un caso en los años 40 en el que bueno, se supone que cae supuestamente ¿no? en un objeto volador no identificado. Y lo raro además es que es la primera vez, y no sé si la única, bueno, quitando ahora en los últimos años, que el gobierno norteamericano reconocía oficialmente, a través del teniente coronel jefe de la base, la existencia de bueno, la recuperación de un objeto volador que se había estrellado, ¿no? Luego, por supuesto, al día siguiente, pues dijeron que no, que eso había sido un error, que aquello era un globo sonda, un globo con muñecos y demás de prueba. Y yo es lo que siempre digo, no sé qué pasaría en este caso, ¿no? Pero a mí que un jefe de Roswell, que era una base de las más importantes de todo Estados Unidos en esa época, porque también tenían ahí capacidad nuclear. Entonces, bueno, el jefe de la base, de una base aérea con esa importancia, que no sepa distinguir un globo con algo un poquito, no sé, más extraño, pues cuanto menos me sorprende, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en principio se confiesa que aquello era algo de origen extraterrestre y al día siguiente dicen que no, que era simplemente un globo. Para mí, uno de los datos más importantes de los personajes más importantes, que además tiene que ver con Roswell, puesto que Carl Mitchell creo que no nació allí, pero se crió desde pequeño ahí en Roswell. Claro, yo cuando empiezo a pensar que esto del tema OVNI pueda tener algo realmente de validez, aunque insisto, yo soy un ignorante del tema, es cuando yo recuerdo en 2008, ustedes lo pueden ver en YouTube, en una entrevista que le hacen desde una radio, ¿no? Ya digo, en 2008 creo que fue. Bueno, pues ahí lo típico de que este hombre, que nada más y nada menos fue piloto militar estadounidense condecorado, tan bueno que terminó siendo piloto de pruebas, que además hizo una ingeniería aeroespacial por el MIT de Massachusetts, que luego fue elegido para la NASA y finalmente fue el sexto hombre en caminar en la Luna. Ya se pueden ustedes imaginar qué clase de persona tiene que ser este señor, porque a nivel formacional, de experiencia y de capacidades, pues a mí me parece que es uno de los mejores currículum que hayan caminado sobre la Luna y sobre la Tierra, ¿no? Y entonces este señor, cuando le hacen, como digo, en 2008 una entrevista, ¿no? Y le hacen la típica pregunta que seguro que se la hacen a todos los astronautas, ¿no? Y más que han caminado en la Luna, ¿no? Bueno, usted, do you believe, ¿no? ¿Usted cree en los alienígenas, ¿no? Los extraterrestres? Y él, de repente, de forma muy seria, además con un discurso muy normalizado, no es que se le haya ido o que haya tomado algo, sino un discurso como es él, parte de un científico de renombre, pues él de repente, con toda seriedad, dice, no, sí, sí, no, solamente que lo creas, que lo sé. Bueno, entonces ya verán en la entrevista que el periodista, pues como se queda así un poco como diciendo, no sé si lo he entendido muy bien, y le vuelve a repetir, bueno, perdón, es que usted ha dicho que no solamente lo cree, sino que lo sabe. Y él, sin inmutarse, pues él comenta que sí, que gracias a la graduación como militar que había tenido y al acceso que tenía a la NASA, pues que aunque él repite que no era su mayor interés, pero que sí que le había llegado de distintos sitios información de que habíamos sido visitados y que actualmente también había contacto, ¿no? Entonces, bueno, en la entrevista, ya digo, es poco graciosa porque el periodista le repite una vez, oye, esto no será una broma del astronauta y demás, ¿no? Y él, que es además un tipo, era, porque murió hace poco, un tipo muy serio, él le decía, no, 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 yo no tengo ahora ningún problema en reconocer que esto es así, esto es verdadero y bueno, poco a poco se va a ir desclasificando, él ya se adelantó a lo que estamos viviendo actualmente y bueno, al final terminó convenciendo al periodista de que no era una broma y que efectivamente alguien como él, con el currículum que tenía Edgar Mitchell y su nivel de acceso a niveles de top secret, me imagino que bastante altos, bueno, pues él no tenía ninguna duda de que, bueno, de que aquello existía y que hay pruebas, ¿no? Entonces, además reconocía
que él siendo o habiéndose criado de pequeño en Roswell, que lo de Roswell también había sido verdadero, que había realmente sido que se había estrellado un ovni, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que cuanto menos llama la atención de que alguien como él diga esas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí es este señor, seguramente que muchos lo conocerán, Bob Lazar, pues él es el que, un canal de televisión de Las Vegas, bueno, primero de incógnito, pues él de repente empieza a hablar de que ahí en Nevada había una base ultra secreta, cuando prácticamente nadie conocía su existencia, pues a unas 2 horas y pico de Nevada, y que él había trabajado como físico en esa base y además daba datos, bueno, ya muy científicos, ¿no? De lo que sería un físico, daba muchos detalles, ¿no? Y él relataba que allí se estaba manejando la retroingeniería, ¿no? La ingeniería inversa, ¿no? Es decir, que habían recuperado objetos voladores no identificados y que él había estado trabajando en ello, ¿no? Y además que estaría esa parte en la zona subterránea de la base. Bueno, pues imagínense, eso fue, yo lo recuerdo, yo lo viví, ¿no? Eso fue un boom mundial. De repente, pues se pusieron los focos en esa base que supuestamente no existía y bueno, fue curioso, ¿no? Porque, bueno, pues de pasar de ser una base ultra secreta, fue conocido por todos, ¿no? Luego se vio, porque, bueno, aquello se negó una y mil veces, pero luego, verdad que los rusos sacaron una foto ya hace muchos años a nivel de satélite, que fue la primera vez que se pudo ver lo que efectivamente allí había una base, ¿no? Y entonces, pues ya digo, fue este señor que luego dio la cara, porque, bueno, según él, dijo que lo habían amenazado y que por su seguridad, pues ya dio la cara y demás. Y bueno, él ha pasado muchos años de eso y él, bueno, pues creo que hubo un documental hace un año y medio, una cosa así, y él, bueno, pues seguía afirmándose, ¿no? Él quiso luego desaparecer, es verdad que luego ha estado oculto, pero en este último documental, pues bueno, sigue manteniendo lo mismo, ¿no? Entonces, ya digo, pero fue este señor quien puso bajo los focos, ¿no? Y la mirada del mundo de lo que allí podía haber, ¿no? Y en sí de la base, ¿no? Como decía, en el 2013 bueno, pues se desclasifica parte, obviamente, y allí, bueno, pues uno de los aviones más difíciles de pilotar del mundo, que es el U-2, que para quien no lo conozca, bueno, es un avión espía que llega a unas alturas casi imposibles, ¿no? Y sobre todo es muy difícil porque la posibilidad de pérdida por alta o por baja es ínfima. Hay que ser tan fino que tienes que mantener una velocidad muy justa, porque si no puedes caer, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y aquí también tenemos la foto del famoso Black Bear. Supuestamente, y es lo que yo siempre digo, y otro avión de la serie X son los aviones más rápidos de la historia. Lo que yo siempre digo, este es un avión, igual que el U-2, que es de los años 60, es decir, hace muchísimos años que se produjo este avión, ¿no? Entonces, sabiendo la ingente cantidad de dinero que destina Estados Unidos en defensa, creo que era el equivalente a China, Rusia, Alemania, Inglaterra y Francia, pues hombre, yo creo que después de tantos años, bueno, creo que deben tener algo increíble, ¿no? Y eso tiene en relación con la experiencia que yo voy a contar, que también viene todo un poco a esto. Y esta foto de mala calidad, un poco, porque eso era lo que yo llevaba de cámara, eh, esto me recuerda, y ya paso a contar la experiencia, ¿no? Esto fue en diciembre del 2011, como decía, en mi viaje por la costa oeste y en mi parada en Las Vegas, pues por supuesto dejé un día para visitar el Área 51, como digo, amante de la aviación y un poco de los misterios, ¿no? Y yo recuerdo que esta avionetilla que me alquilé, porque uno de mis sueños era ir al Gran Cañón, pero por mí mismo, porque yo me saqué también, o sea, yo tengo la licencia de piloto comercial europea y la de piloto privado norteamericana. Entonces, bueno, pues yo me alquilé esta Piper, nada, muy pequeñita, para 4 personas. Y bueno, pues yo recuerdo que
hablando con uno de los que me alquilaban el avión, que había sido piloto militar, de F-16 concretamente, yo le hago la broma de, bueno, pues yo salía del aeropuerto de Mascarran, no, perdón, de Henderson Executive Airport, que está justo al sur de Mascarran, que es el aeropuerto más importante de todas Las Vegas, un aeropuerto internacional espectacular. Y yo le dije de broma, digo, bueno, pues como salga hacia el norte, bueno, pues yo lo que voy a tirar un poco hacia la base aérea de Nellis, que es donde se hace el reflag, por ejemplo, del Ejército del Aire, que es las maniobras más importantes de toda la USAF. Pero lo dije de broma. Eh, y me dijo con toda tranquilidad, así, pues Miguel, no pasa nada, tú lo único que tienes que avisar con un poco de tiempo, cuando estés en el aire, avisas y puedes pasar por encima sin ningún problema. Y yo dije, ¿cómo? No será una broma. Me dijo, no, 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 tú avisa y no pasa nada. Por supuesto, yo no lo iba ni a intentar, pero ya seguí con la broma y les dije, bueno, pues ya con el mapa que estábamos viendo, ya salía la zona roja del área 51 justo a las pocas millas de pasar de Nellis, de la base aérea de Nellis, de la base aérea de Nevada. Y ahí sí que, cuando yo le digo, pues ya continúo un poco y tiro para el norte. Y ahí sí que este hombre me dijo muy, muy serio, ni se te ocurra, porque a la segunda que te avisen te tira. Literalmente me dijo eso, ¿no? Entonces, bueno, me quedó claro de que no podía jugar. Por supuesto no lo iba a hacer porque, insisto, era una broma, ¿no? Pero él me dejó claro que el área 51 no se podía tocar. Bien, bueno, pues yo hice mi viaje, por supuesto, yo en cuanto despegué tiré hacia el sur porque fui hacia el Gran Cañón, no se me ocurría hacer nada de eso. Y bueno, pues ahí, como digo, al día siguiente de hacer eso, pues me cogí el coche de alquiler con mi amigo Borja Arias y nos fuimos a la 51. Allí, no sé si aquí, bueno, he de comentar que estos son los famosos vuelos Janet, que eso para los pilotos, el ver, este por lo menos tiene matrícula. Cuando ven hay una N, matrícula November, significa que es un avión norteamericano, pero normalmente suele tener, bueno, pues otras marcas y demás. Pero hay aviones de este tipo que no tienen ni siquiera la matrícula y es lo que llama la atención. En teoría, no puede ser que un avión vuele por el espacio aéreo occidental sin tener un indicativo, una matrícula, en fin, cualquier señal que pueda distinguir, ¿no? Y sin embargo, pues ahí lo pudimos ver. Y estos son aviones que van y vienen diariamente a otras bases, pero principalmente al área 51 y es famoso, ya digo, por eso, porque llevan a los trabajadores en el área, la zona de McCarran, que es militar, que se ve pues paseando, se puede ver tranquilamente esos aviones estacionados. Ya digo, llama la atención porque son aviones que en algún caso no lleva ningún tipo de distintivo, ¿no? Cosa que en principio no podría ser, pero bueno, a ser militar pues no pasa nada, ¿no? Aquí, bueno, mi amigo Borja Arias, ahí cuando fuimos de camino, y ahí está la famosa, luego entendí por qué, lo explicaré, por qué llaman a esa carretera cerca del lugar de la 51 de esta Terrestrial Highway. Y aquí yo recuerdo, hay unas zonas que vienen este tipo de señalización y son famosas porque ahí viene una ley en la que si uno traspasa a partir de ahí donde estamos viendo, pues la autoridad de allí, que es, bueno, son los Camo Dudes, que son una seguridad privada, por así decirlo, que son los que se encargan de la parte exterior del área 51. Y si se fijan ahí arriba, en la loma, ahí verán una pick-up. Y ya digo, cuando se cuenta, o yo cuando lo veía en los documentales, pues se cuenta muy bien, muy tranquilo, pero es verdad que cuando uno se acerca, porque yo recuerdo que cuando me acerqué y paré el coche unos metros antes de la señal y nos bajamos Borja y yo, pues no había nadie y de repente cuando nos acercamos a la señal, ahí se asoma la pick-up, la furgoneta militar, como diciendo, ojo, que sabemos de sobra que estás viniendo y cuidado porque ya digo, si pasas por allí te pueden disparar y no tienen que dar ningún tipo de explicación por la ley que tienen, ¿no? Y no hay ningún juez que se pueda meter si te pasa ahí algo, ¿no? Entonces, bueno, llama un poco la atención. Y es verdad que, como digo, cuando uno está ahí, asusta un poquito más, ¿eh? Bueno, pues ahí también paramos en la famosa hamburguesería porque ha salido en documentales, en alguna película, ¿no? El Little Alien. Y yo recuerdo que, bueno, pues paramos ahí ya que era mediodía, pues paramos a tomar
la famosa hamburguesa alienígena. Y aquí es lo que nos cambia un poco todo. ¿Por qué? Porque yo tenía pensado, bueno, pues en cuanto comiéramos esa hamburguesa, pues bueno, ya nos volveríamos a Las Vegas y ya está. Pero hablando con los dueños, sobre todo con la mujer, y bueno, dijimos, bueno, es que somos pilotos y demás. Y la mujer me dijo, ah, pues mira, las últimas noches, porque es una base que por lo que se ve trabaja más de noche que de otra cosa, las últimas noches hemos visto aviones, movimientos de aviones de caza, ellos, que no sean pilotos, pero bueno, ya están acostumbrados al paso de cazas, ¿no? Y además ellos nos dijeron que habían visto el afterburner, ¿no? Esa postcombustión que tienen los cazas, ¿no? Que es muy espectacular porque se ven la barra o las barras de fuego, las toberas, por así decirlo. Y entonces eso es lo que nos anima a Borja y a mí a decir, oye, pues como todavía no se había reconocido la existencia de la base, todavía faltará 2 años, pues dijimos, oye, Borja, nos quedamos por aquí a ver si vemos algo y oye, pues ya tienes esa experiencia, ¿no? De ver la actividad de un sitio que en teoría no había nada, ¿no? Y de poder verlo. Y efectivamente, bueno, pues nosotros decidimos que se nos hiciera de noche. Sí, por aquí tengo una foto, bueno, con esas pintas, hace ya unos pocos de años de esto. Y esta, por ejemplo, es la entrada principal en el que, bueno, pues ya digo, sale esa ley bueno, que ellos están autorizados a disparar en el caso de que se te ocurra pasar por allí, ¿no? Y ya digo, pues ahí estuvimos haciendo algunas fotillos y demás. Ahí, curiosamente, además, bueno, Wildland Fire Danger Today coincidía, bueno, yo no sé si es más por el medio ambiente, de que podía haber peligro de fuego o se referían a que te podían disparar, ¿no? Pero hay un juego de palabras, yo creo que hacía, ¿no? Y estaba en alto. Y aquí, el punto donde aquí señalo es donde yo, porque yo llevaba un mapa, yo creo que era el primer iPad que había, y yo llevaba un mapa de todas las entradas, porque hay varias entradas, ¿eh? De esa zona hay 6 o 7 entradas, fuimos a recorrer varias, y yo vi que ese punto, que por supuesto es una carretera que no hay arcén, porque eso es desierto. Entonces yo recuerdo que ese punto es donde yo dije antes de esa curvita, dije, mira, si miramos hacia adelante, ahí hay unas montañas y ya se aprecia lo que es el salar. Si ven justo arriba de la imagen, ya se empieza a ver lo que es el salar y por lo tanto lo que es la base aérea, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo creo que es la zona más cercana en la que podemos ver algo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí cuando se hizo de noche, ahí que nos paramos, y yo recuerdo, siempre lo cuento, ¿no? Pusimos el coche en dirección a la carretera por si teníamos que salir pitando, ¿no? Porque, ya digo, se cuenta muy bien aquí, entre amigos y tal, pero cuando uno está ahí, dos chavales, dos españoles allí, solos en mitad del desierto, al lado del perímetro de la base, de una de las bases más secretas del mundo, ¿no? Pues asusta por la noche, ¿no? Y tal, solos, completamente solos, ¿no? Y entonces, sigo en esta foto, bueno, pues en ese punto, y aquí empezó todo, al cuarto de hora de hacerse de noche, yo recuerdo que yo estaba en el lado del copiloto, como digo, mirando hacia la salida, hacia la izquierda, y de repente, bueno, pues estamos hablando y veo a mi derecha, pues una luz que baja muy rápida. Yo veo un destello, Borja, mi colega, apenas pudo ver nada. Y yo recuerdo, bueno, que supongo que uno pues intenta ver lo más racional posible, ¿no? Y yo recuerdo que esa luz, sí que la tonalidad la vi como las típicas landing light, ¿no? Las luces de aterrizaje de cualquier avión que tienen una gran potencia. Yo recuerdo que eran muy parecidas, lo único que esas landing light, tanto de aviones militares como de aviones civiles, son blancas, ¿no? Y sin embargo, estas luces las recuerdo como amarillentas y anaranjadas, ¿no? Pero aún así yo me dije, bueno, donde pone Palm Mountain, más o menos, pues por allí es, porque claro, aquí no se ve muy bien, pero es una montaña bastante elevada. Y entonces, bueno, pues por ahí que desaparece esa luz. Y bueno, yo lo que pensé es, bueno, yo creo que es un avión militar que ha hecho una bajada, una aproximación un poquito pues, más acelerada, obviamente, de lo que estamos acostumbrados a ver, tanto él como yo. Y yo, bueno, yo creo que es un caza, que es verdad que tiene un color de esas landing lights un poco rara, pero yo no pensé en otra cosa en ningún momento. Sí que nos hizo mucha ilusión. Digo, oye, pues mira, hemos visto
que aquí por lo menos hay alguien, ¿no? O sea, que aquí está la gente trabajando y existe el Área 51, ¿no? Como tal, y sigue funcionando, ¿no? Entonces ya pusimos el coche mirando hacia la arena, por así decirlo, hacia el salar, y más o menos calculo a otros 15 minutos, en la zona izquierda, de repente aparece esa misma luz, pero parada, con esa misma tonalidad, así anaranjada, amarillenta. Entonces salimos del coche, y esto también hay que decir que lo que impresiona también es que, claro, Death Valley, el Valle de la Muerte, es decir, ahí, claro, es un desierto y en invierno no hay un bicho por allí. Y encima viento calma, con lo cual es que solo me escuchaba a mí mismo y a Borja, o sea, entonces yo recuerdo como muy espectacular que de repente esa luz que estaba ahí parada y nosotros hablando en completo silencio, y yo recuerdo que, bueno, uno intenta explicar qué puede ser, entonces yo dije, bueno, parece la luz parece que está parada, entonces empezamos a pensar, bueno, espérate, por la noche espectacular, luna nueva, con lo cual el cielo era estrellado espectacular, como digo, como típico en cualquier desierto del mundo, sin mucha contaminación lumínica. Y, y bueno, eso estaba ahí como parado, y al ser una luz tampoco sabes si está muy cerca o lejos, ¿no? Y yo decía, bueno, pues a lo mejor es una aproximación de un vuelo Janet que viene hacia nosotros, y luego ya cuando vaya a virar a final, algún viraje a la izquierda, que es lo que tocaría en ese caso, bueno, pues ya veremos las Beacon Light, las luces, ¿no? Otras típicas que llevan los aviones, que son muy reconocibles, ¿no? Bueno, pues eso se siguió parado hasta que de repente ya no sabíamos si podía ser alguna estrella o cualquier cosa, ¿no? Porque es verdad que el cielo estaba espectacular, aunque esa luz de verdad que era predominantemente distinta. Cuando aquello de repente empieza a moverse, siempre de carácter horizontal, aunque justamente mi amigo lo hace no mucho tiempo, estuvimos comentando y él me dijo, pues yo recuerdo algún movimiento vertical. Digo, bueno, para mí siempre ha sido horizontal. Y bueno, pues aquello se empezó a mover con una velocidad que ya nos impresionó, que ya dijimos, ostras, aquí esto ya es un poquito más normal, ¿esto qué es, no? Y de repente, bueno, pues al momento de moverse de aquella manera, bueno, pues aquella luz o se apaga o desaparece, no lo sabemos muy bien. Y bueno, eso ya nos queda bastante perplejo, ¿no? De, oye, ya lo que hemos visto, además lo típico de que lo cuentas con él, pero oye, como asegurándote de que lo que has visto lo has visto, lo hemos visto los dos, ¿no? No te lo has soñado, ¿no? Porque una cosa, claro, yo ya digo, no tengo muchas horas de vuelo, pero he tenido la oportunidad hasta de volar en avión de combate y además, siempre lo digo, te pueda dar el nombre en estas cosas es ser piloto, pero tanto a Borja como a mí, más que porque la carrera de piloto te enseñan a pilotar aviones, pero pocas veces hemos hablado de tipos de aviones. Es más por nuestro friquismo, por así decirlo, desde pequeños, de conocernos todos los aviones y demás, es lo que realmente nos da el conocimiento de lo que hay en el aire, más que otra cosa, siempre lo digo. Y ya digo que a eso nos pareció que era imposible. O sea, dijimos, esto ya estamos hablando de cosas que no hemos visto nunca, ¿no? Bueno, pues aquello desaparece o se apaga, nos metemos en el coche otra vez porque era invierno, era 5 de diciembre y hace un frío tremendo en el desierto. Y comentándolo, pues también supongo a los 10 o 15 minutos, porque en este momento así de tensión, pues es difícil ver qué tiempo, ¿no? Lo que ha pasado. Y ahí, como digo, pues cerca de donde está la foto donde pone Bad Mountain, pues ahí un poquito a la izquierda, yo calculé 5 kilómetros a la izquierda más o menos. Bueno, pues ahí de repente, y es por lo que entendimos por qué esa carretera la llaman de Extraterrestrial Highway, porque de repente aparece algo, fue una luz, para mí era como un edificio de 6 o 7 plantas aproximadamente, enorme. Aquello iluminó absolutamente todo, se hizo como de día durante menos de un segundo, ¿eh? Fue un fogonazo. Luego contabilicé más o menos a 5 kilómetros a la derecha, vuelve a hacer lo mismo, y otros 5 kilómetros a la derecha, lo mismo, ya digo, en 2 segundos, lo hizo en 3 segundos, como mucho. Iluminando, digo, 3 veces toda la zona, y por eso yo me imagino que el típico camionero, que es lo único que suele pasar por allí, o que nosotros nos encontramos, claro, uno va por allí de madrugada y de repente se ilumina aquello y se hace prácticamente de día, no es de extrañar que aquello lo llamen la Extraterrestrial Highway, ¿no? Eso sí que yo siempre lo cuento, vuelvo a insistir, cuando dos chavales ahí parados en mitad del desierto por la noche, eh,
al lado de una base secreta norteamericana, viendo eso, además, pues ya nos terminó de asustar, ¿no? Porque, bueno, a todo lo pasado, yo siempre he dicho, me tenía que haber quedado, nos tenemos que haber quedado más tiempo, pero llevábamos tal miedo ya, tal... Porque, claro, nosotros estamos en zona pública, en una carretera pública, no nos podían, nadie nos podía hacer nada, pero llega un momento en el que dices que estamos viendo aquí algo que a lo mejor esta gente, que por supuesto yo estoy convencido de que sabían que nosotros estábamos ahí porque eso lo tienen todo controlado, ¿no? Pero yo es que esto no creo yo que sea muy positivo, no sé que lo estemos viendo, ¿no? No lo sé. Pero ya digo, eso ya nos terminó de asustar y cogimos el coche y no, nos fuimos, ¿no? Luego vimos otra serie de luces, ya con beacon lights y militares y tal, que es lo que yo creo. Pero bueno, lo más importante fue eso, ¿no? Y claro, nos quedamos. Yo recuerdo el primer día, yo solo llegar al hotel, después de encima tener que volver con ese nivel de ansiedad, ¿no? Entonces, con ese cortisol ahí, llegamos súper cansados, yo lo recuerdo, ¿no? Y como con dolor de cabeza. Y yo recuerdo lo único, le mandé un mensaje a mi hermana, le dije, oye, nena, María José, pues que sepas que, bueno, he visto una cosa, hemos visto Borja y una cosa espectacular. Ahora no quiero hablar, mañana ya lo comentamos y tal. Y ya pues nos fuimos a dormir y ya digo, pues hechos polvo un poco. Y es lo que comentaba antes, aquí este es el F-117 y vuelvo a decir, hay algunas veces que yo entiendo que los que son más ufólogos y tal, o sea, yo creo en el tema ovni, ¿no? Pero sí que a mí esto, cuando me piden la explicación de qué creo que es lo que vi, vuelvo a insistir en esto que estamos viendo, ¿no? El F-117, aunque creo que se vio por primera vez en la primera guerra de Irak, para la redundancia, en los 80 y algo, pero claro, es que mientras se prueba, se desarrolla un avión, pues pasan 20 años. Entonces, ese avión es tecnología de los 60. Hoy en día ese avión a mí me sigue pareciendo espectacular en diseño, forma, etcétera, ¿no? Claro, si en los 60, como decía antes, tenían eso, más el U2, Black Bear, etcétera, después de años y años de I+D, de inmensas millonadas en gasto militar, ¿qué es lo que deben tener hoy en día, ¿no? O en este caso en el 2011? Ya lo decía el presidente de la Lockheed, ¿no? Creo, ¿no? Que si George Lucas viera lo que ellos tenían en desarrollo, que alucinaría, ¿no? Entonces, en ese caso, yo estoy convencido de que precisamente porque lo que vimos siempre estuvo dentro del Área 51, pues para mí era algo militar. Luego ya, si venía de lo de Roswell, como he comentado antes, yo ya no lo sé, eso ya lo dejo en manos de los ufólogos que saben de estos temas, ¿no? Pero obviamente, por eso digo que muchas de las cosas que vemos, yo creo que pueda estar también relacionado con los militares, porque yo mismo, si eso yo lo veo en otro sitio, incluso cerca de la base aérea de Torrejón, aquí en Madrid, yo estaría diciendo que yo vi un ovni extraterrestre, porque no me entraba en la cabeza que algo así pudiera estar. Pero, insisto, como aquello lo vi dentro del perímetro del Área 51, para mí era algo militar. Insisto, que venga de lo que decía precisamente Von Lázaro, de retroingeniería o ingeniería adversa o demás, lo dejo para los que saben. Que puede ser, ya digo, yo el tema ovni creo que el universo es suficientemente grande como no creo que vayamos a estar solos, ¿no? Y luego a nivel arqueológico, como bien decía Vicente, bueno, pues mi libro, aunque va más encaminado a temas arqueológicos, pero sí que en las piedras de los dioses hablo de sitios que son muy misteriosos, ¿no? Y que van un poco relacionados también con eso y los mitos que hablan también muchas veces de eso, ¿no? Pero bueno, insisto que ahí ya yo soy más ignorante, ¿no? Entonces, y ya para terminar, que no sé cómo vamos de tiempo, creo que bien, bueno, esto es una foto que he copiado de mi gran amigo Lorenzo Fernández, bueno, que él sí que sabe más de este tema, ¿no? Y como decía antes, quitando esa parte que digo de que para mí eso era algo militar, pero como nos dijeron los antiguos, y esa la típica foto del Tassili argelino, ¿no? Donde aparecen, bueno, seres cuanto menos extraños, pues quién sabe si realmente, bueno, viene aquello también de alguna tecnología más de más fuera de este mundo, ¿no?